Continuamos en canal9.es y fíjense, vamos a hablarles de palabras y café con escritores. Yo, Pascual, y José enseño así el libro bien. Y tenemos para ello al autor, a Pascual García. Buenos días. Hola, buenos días, Maite. Y a José Cantabella, que es uno de los escritores que ha entrevistado para este libro. Bueno, Pascual, que es profesor de la Universidad de Murcia también, en el grado de... Yo estoy dando clase en educación. En el grado de educación. Palabras y café con escritores. Cuéntame, ¿qué es lo que podemos encontrar en este libro? Pues en principio sería un libro de conversaciones, más que de entrevistas, porque el género de entrevistas es más, digamos, formal y pertenece al ámbito periodístico. Y son conversaciones con los escritores que a mí me apetecía hablar con ellos y luego recogerlo ahí. Nace de una primera conversación que me impactó, que fue una entrevista con Pedro García Montalvo, de cuya obra hice una tesis y... Bueno, aquello quedó, digamos, en el archivo durante mucho tiempo. Yo pensaba que allí había algo que a mí me había gustado, sobre todo por las declaraciones del autor. En general, todas las entrevistas, la importancia del libro está en las palabras de los entrevistados. Y al cabo del tiempo me pidieron algunas entrevistas a una revista de Cartagena y luego hice algunas otras entrevistas para otras revistas, de autores siempre que yo admiraba, pues Paco Sánchez Botista, Dionisio García, José Cantabella, Rubén Castillo Gallego, algunos otros nacionales como Antonio Soler, Blanca Andreu, Luis Alberto de Cuenca, y de pronto me di cuenta de que había un libro, ¿no? Un libro que no eran exactamente entrevistas formales, sino conversaciones con autores cuya obra ya había leído. Y se me ocurrió que podía recogerlos en un libro, darle un formato, escribir un prólogo y bueno, pues sacarlo a la luz, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones, José? La tuya, por ejemplo, ¿de qué trataba? Buenos días, Maite, gracias por la invitación. Pues la entrevista es... Pascual es un mago de la palabra, para empezar, y él sabe muy bien trabajar ese tema, porque no solo te hace la entrevista, sino que luego él la trabaja, es decir, la lleva a su terreno, al terreno literario, que no son entrevistas al uso, yo te digo, tú me dices. Hay ahí un ejercicio, no es que él varíe nada absolutamente, pero sí que la entrevista la acerca a un plano literario con la prosa mágica que tiene Pascual García, que es uno de los grandes escritores que hay en esta región. Y entonces, bueno, pues imagínate que un buen amigo como Pascual, un gran amigo, te invite a participar, te entreviste, pues para mí ha sido un orgullo muy grande. Pero básicamente es estar ahí también con esa gama de escritores, con de escritores tan brillantes como los que ha nombrado Pascual, de aquí y de allí, porque en definitiva la literatura es universal. No quiero decir con esto que nosotros seamos universales, quiero que se me entienda, pero desde lo más cercano hasta lo más... Ahí tenemos el tema Macondo, ¿no? García Márquez, de una ciénaga perdida de Colombia, hizo una obra mágica, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que a mí me interesan en la literatura. Por tanto, cualquier entrevista a alguien que pueda decir algo interesante, como pasa con muchos autores, o con todos los autores, o casi todos, estando yo no se va a nombrar uno, pero sí que es verdad que desde el punto de vista del trabajo de esa entrevista y de que todo puede ser, en cualquier momento podemos encontrar una palabra que te diga algo muy importante, pues ahí está el libro. A mí me parece una preciosidad y además con una portada de Francisca Fe Montoya, que es extraordinaria. El libro ha quedado una edición preciosa, que ha salido en Murcia Libro. Exactamente, hay que hacer una referencia al editor, a Fran Serrano, a su editorial Murcia Libro y a su valentía para llevar a cabo esta empresa. Y ya para terminar, pues un orgullo muy grande, Maite. La verdad es que estar ahí en esa colección tan importante, se siente uno, por un lado, feliz de estar con un gran amigo que te saque, como decimos por estas tierras, y por otro lado, pues formar parte de un libro que para mí es importante porque puede ser un libro que en el futuro, pues en el ámbito universitario, en la Universidad de Murcia, es un referente, puede ser un referente para gente que estudie letras y vaya conociendo los autores, pues como te decía, de aquí y de allí. Pascual, ¿cómo está la literatura murciana? ¿Goza de buena salud o no? La literatura está en el mejor momento. Ya hubo un momento dorado de autores, y ya ves que además encima de todo se han sumado los editores, ¿no?
pero que eso es natural, es un proceso, ¿no? Yo creo que todo procede un poco de un germen. El germen sería la actuación de la editora regional de Murcia en su momento. Hoy por hoy está un poco parada o muy parada, pero en la época de Ramón Jiménez Madrid hubo una especie de intensificación de las publicaciones y de los actos literarios, y de ahí surge una necesidad de seguir editando y de seguir escribiendo. Hubo una época, y ahí sigue habiendo esa época, de muy buenos escritores publicando incluso en editoriales nacionales, y ahora de pronto además hay proyectos editoriales que son muy valientes y que para los que hay que tener mucha vocación, porque yo entiendo que una persona escriba un libro en secreto, le cueste trabajo publicarlo. Lo que no entiendo, Maite, es que alguien se dedique a publicarlo a los demás, no ponga su dinero, ponga en riesgo su patrimonio, y lo haga con el entusiasmo y con la valentía que lo hace, por ejemplo, Fran Serrano. Pero que todo pertenece a un mismo fenómeno. Muchos escritores muy buenos escribiendo ahora mismo en Murcia, desde hace ya unos años, y ya unos cuantos editores, bastantes, publicando a esos escritores. Y luego un montón de lectores también, hay un público interesado, hay actos literarios, ya cada vez está más difuminado la frontera entre lo regional y lo nacional, ¿no? Aquel viejo desprecio de los autores de la tierra, más terruñeros, empieza a desaparecer, capitaneados también por grandes figuras de la tierra que han sabido trascender su obra y que además están dando ejemplo al resto de los autores, entre ellos a José y a mí, ¿no? Autores como Luis Sánchez Rosillo, como Pedro García Montalvo, como Dionisia García, autores que ya se han consagrado fuera y que ya no son murcianos de adopción o de origen, pero en realidad pertenecen al ámbito de la literatura nacional y por tanto al ámbito de la literatura en general. El resto estamos tomando conciencia de que también nos pasa lo mismo, nos está pasando lo mismo. De hecho, cuando uno escribe, no escribe para un pueblo, para una ciudad o para un país, ¿no? Escribe en general. Luego ya la suerte del libro no sabemos muy bien por dónde irá. Eso que en la Murcia de a lo mejor los años 70 o 80 era muy complicado, ¿no? Porque ni había infraestructura, ni había interés por ninguna parte, salvo casos muy excepcionales, el caso de Miguel Espinosa, que era un genio, pues de pronto eclosiona, para mí, sobre todo en la época de la editora que dirige Ramón Jiménez Madrid, ¿no? El momento en que se empiezan a publicar muchos libros, se empiezan a presentar esos libros, se les da distribución dentro de lo posible. La parte de la distribución es quizás la más complicada, y de ahí nace pues muchos escritores que ahora están publicando, recibiendo libros en España, ¿no? Es decir, pertenecen a la literatura española, o pertenecemos entre comillas, ¿no? Y esa diferencia, ese pequeño complejo de ser de Murcia, pues ha desaparecido, ¿no? Está desapareciendo para bien, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Hace poco, a principio de año, salía en La Verdad unas preguntas que se hacían a distintos escritores murcianos, y a uno de los que preguntaron fue a ti, José, ¿no? Sí, me llamaron del periódico La Verdad y bueno, hablaba de eso precisamente, lo que he comentado y lo que acaba de comentar Pascual, que dónde están los límites entre lo regional y lo nacional o universal. Yo creo que no hay límite. Yo pienso que hay buena literatura o mala literatura. Hay buenos escritores y malos escritores. En todas las regiones del mundo habrá siempre buenos escritores y malos escritores. Decía don Antonio Machado que siempre al lado de un gran escritor tiene que haber un escritor malo, y lo dice en el Juan de Mairena, creo que. Y eso es una gran verdad. Entonces, refiriéndonos sobre todo a la gente que a nosotros nos gusta, pues nos sentimos muy capacitados para ya, en el sentido nacional o regional o internacional, como quiera llamarlo, pues. Y luego ahora también hay una serie de medios, como son las redes sociales, que cualquier persona en Australia te puede leer un relato, o puedes participar en una revista digital, o puedes participar en papel, con un correo, con un WhatsApp, y eso también está abriendo mucho los territorios de la literatura, ¿no? Ya no es eso que tú mandas, o como yo cuando empecé a escribir, o mucha gente cuando empezaba a escribir, que lo llevaba en un folio, te lo picaban, como se decía antiguamente en un periódico, tenías que esperar allí ahora ya es tan fácil. Entonces eso también está haciendo que la literatura tome esa conciencia también de universal.
Pero eso, con respecto a lo que me decías del periódico y la verdad, sí, me llamaron para hablar de algún libro y bueno, yo recomendé, aunque la palabra recomendación no me gusta mucho, instigué Propusiste, ¿no? propuse, pues sobre todo que la gente lea, era Sófocles, y bueno, pues son lecturas que siempre vienen bien y que están ahí, y bueno, pues uno se siente partícipe de esas lecturas haciéndoselas participar a los demás. Sófocles es tan valioso ahora como hace 2000 años. Y bueno, pues ese tipo de eclosión de la literatura, como decía muy bien Pascual García, está haciendo que estemos en un contexto más elevado, hayamos perdido esos prejuicios que teníamos hace 40 años cuando escribía Miguel Espinosa, que bueno, cuando él llegó a Madrid, que se encontró con Tierno Galván y esta gente, aquí en Murcia se echaban las manos en la cabeza, ¿cómo puede ser que un murciano llegara ahí, ¿no? Aquí también teníamos a Castillo Puche, que ganó 2 premios nacionales de literatura, muy poco reconocido, por cierto. Es decir, que esas fronteras se están abriendo. Y libros como este yo creo que son un reflejo de esa magnitud que está adquiriendo no solo la literatura murciana, porque vuelvo a decirlo que no hay literatura murciana, ni literatura de Torre Pacheco, ni literatura de... hay literatura. Vuelvo al caso de Macondo, es uno de los, o el caso de Comala, de Juan Rulfo. ¿Cómo iba a pensar Juan Rulfo que con ese libro iba a tener esa magnitud tan grande? Es decir, Rulfo nos está hablando de algo tan regionalista que incluso en la forma verbal, en el lenguaje, en las expresiones, te está hablando de una zona donde casi es primitiva, y sin embargo eso ha llegado al contexto universal, y esa es la grandeza de la literatura, y eso es lo que tenemos que hacer, y mirar así la literatura, no si uno es de Torre Pacheco o de Abarán o si es de Nueva York. Parece ser que lo de Nueva York es mejor que lo de San Salvador, o San Salvador mejor que lo de México. No, hay buena literatura y mala, seguirá habiendo buena, seguirá habiendo mala, grandes escritores y escritores, pues bueno, que no es que sean malos ni buenos, es que no te interesan. Que no llegan, ¿no? No que llegan. Hay veces que no. Pascual, ¿hay que ser un buen lector para poder ser un buen escritor? No, evidentemente. El principio de todo, el origen de todo es la lectura, ¿no? El origen de la literatura, de la escritura, del oficio solamente se adquiere primero leyendo, ¿no? Y luego escribiendo y escribiendo. Pero el origen, al principio de todo, está el interés, la pasión, el entusiasmo por la palabra escrita y por la literatura, ¿no? Y por toda la literatura. Cuanta más literatura y más variada y más diferente, incluso literatura extranjera que a veces que no podemos leer en la lengua originaria, pero que podemos leerla en buenas traducciones, y si a uno le interesa un escritor italiano, norteamericano o ruso, ya se hace cargo de cuál sería su buen traductor y lee esas obras traducidas por esa persona de la que te puedes fiar. Es decir, hay que leerlo todo, hay que leer a los clásicos, hablaba de Sófocles, por supuesto, y cuanto más variedad, pues al final la mezcla que uno crea siempre será mucho más productiva, ¿no? Pero inevitablemente no existe un escritor que no haya empezado a leer mucho desde el principio, desde muy joven, ¿no? Y que siga leyendo ahora, ¿no? No hay otra manera de hacer las cosas. De todas maneras, el camino es ese, ¿no? Se empieza leyendo un primer libro, se sigue con la pasión por los libros, por la lectura, y al final uno puede terminar tomando el camino de decir, bueno, yo quiero aportar, poner mi parte en eso, tengo ya una serie de ideas y me gustaría escribir mis propios libros, ¿no? Claro que sí, siempre es así, ese es el camino. Para terminar, 2 lecturas, aparte que ahora vamos a decir, esta es una lectura obligada, Palabras y Café con escritores. Hay mucha gente que en los propósitos de Año Nuevo pone el de leer más, ¿no? Porque es verdad que leemos poco para lo que deberíamos leer, yo me lo aplico. 2 lecturas que cada uno de vosotros me recomiende o recomienda a nuestros espectadores y a mí. 2 lecturas que a vosotros os parezcan especialmente relevantes o que nos vayan a gustar. A ver, José. Pues mira, siguiendo con esta línea del libro de Pascual, yo recomendaría el libro Muro de Lamentaciones, de Rubén Castillo Gallego, que es un grandísimo libro, es un libro de relatos
pero que al mismo tiempo es una novela coral porque nos está hablando de una temática muy parecida. Y Rubén Castillo, yo creo que es uno de los grandes prosistas españoles ahora mismo, que está haciendo su obra muy despacio y muy bien hecha, y es un libro que seguro que tus lectores, tus seguidores del programa, pues van a disfrutar con él, porque es un ejercicio no solo estilístico, sino temático de lo que es la gran literatura. Volvemos a lo mismo, de una literatura que no es ni de aquí ni de allá, una literatura que habla de lo de que siempre se ha hablado. ¿De qué se ha hablado siempre? Pues del ser humano, de las preocupaciones del ser humano, del amor, de las pasiones, de los desamores, y esa es la verdadera literatura. Y en ese caso el libro de Muro de Lamentaciones de Rubén Castillo Gallego. Pascual, ¿tú cuál nos recomiendas? Tengo que recomendar dos, ¿verdad? Venga, solamente recomienda dos o uno, dos como son tú muy quieras. poco. Bueno, yo recomendaría uno de ámbito, digamos, internacional. Hay una novela de uno de mis escritores preferidos, que es Juan Carlos Onetti, el uruguayo Juan Carlos Onetti, que ya murió, y esa novela es La vida breve. Es una novela complicada, es una novela difícil, intrincada, pero es una novela apasionante. Y bueno, a veces lo bueno no es fácil, a veces lo bueno es difícil, y en el reto también está la pasión y está digamos, el entusiasmo de adentrarse en una obra así. La vida breve de Juan Carlos Onetti. Y en el ámbito murciano acaba de salir, podrían citar mucho, seguramente a los que no cite se van a cabrear conmigo, pero hay un libro que acaba de salir ahora mismo, ¿no?, que es la poesía completa de Dionisia García, ¿no?, de mi buena amiga pero excelente poeta, fabulosa Dionisia García, que es Atardece despacio, y que se ha publicado en El Renacimiento, una edición primorosa, y que recoge toda la obra, todos los libros de la poetisa, más un último libro, que es un libro inédito, que no se había publicado y que aparece en el libro. Es un momento especial para comprar toda la obra, para tener toda la obra. Yo, que la tengo libro a libro, ahora pues también la tengo en toda. De hecho, ella también ha hecho un ejercicio de alguna manera de corrección y de limpieza, y lo que hay ahí es la versión definitiva, ¿no?, es lo que va a quedar. Por lo tanto, tenemos ese privilegio de tener la versión de la autora sobre su propia obra. Atardece despacio, de Dionisia García, en Renacimiento. Pues esas son las propuestas, y yo propongo Palabras y café con escritores, que podemos comprar, ¿dónde? Pues en Diego Marín, claro. Diego Marín, que es una referencia ahí aquí en Murcia. Que es la referencia en Murcia, y yo creo que es una de las mejores librerías de España, ¿no? La verdad que es una librería que tiene muchísimo encanto, Sí. ¿no? Que entras, es verdad, entras y te dan ganas de ese olor que tiene, ¿verdad? Sí. Y no solo en Murcia, sino aquí en Espinardo, En Espinardo también. Claro, Sí, Diego Marín, González Palencia, sí, Antaño. que es toda la misma empresa, pero que Campus, aquí yo muchas veces la misma desde donde vivo, en el barrio del Carmen, me vengo en mi coche y me vengo aquí a Espinardo, porque es una librería que puedes encontrar de todo, desde arte, ensayo, literatura, teatro, viajes, todo está en Diego Marín. Y bueno, pues este libro... La verdad que está mostrando la portada, la verdad es que cada vez me gusta más. La portada es de Francisca Fe Montoya, una pintora muy cercana a mí, pero una gran pintora. Independientemente de eso, ¿no? una Tan pintora cercana a ti, estupenda. ¿no?, que es tu mujer, ¿no? Sí, es mi mujer. Así que mira, pues nada. Pero ojo, me hace las portadas porque me gusta mucho cómo pinta, ¿eh? No porque Hombre, sea mi por mujer. supuesto. Bueno, hay que decir que el 95% de las portadas de todos los libros que yo he publicado las ha hecho también Es verdad. Francisca Fe Montoya. Un día la tenemos que traer aquí porque Claro. está siempre en la sombra, Porque- ¿verdad? Y no puede claro, ser, porque claro. es una portada La magnífica. imagen de un libro, independientemente del texto, dice mucho. Exacto. Hay mucha gente que compra los libros por la imagen. Por la imagen. Y esta imagen es grandiosa. verdad Yo que siempre recordaré en la primera portada de mi primer libro, de Amores que matan. Cuando yo vi esa portada, fue bueno, dijo, aquí a mostrar el libro, ¿no? Y esta portada concretamente, Francisca Fe, es que no sé si se ve bien, ahí hace un ejercicio, bueno, es un collage, es lo que ella maneja muy bien, aparte de otras técnicas, pero hay una serie de indicaciones que ya te están hablando de lo que pasa dentro del libro, De lo que pasa en dentro. esas bandas que va nombrando ahí a ciertos... Algunos de los autores. Yo creo que el secreto de una buena ilustradora es ese, ¿no? Que cuando tú ves la portada,
ya te está hablando del libro, es decir, ya te está diciendo qué hay dentro del libro, ¿no? Y es capaz de quintaesenciar eso que hay en el libro en un espacio tan corto como es muy importante hoy en día, y todos lo sabemos, la importancia de la imagen, ¿no? Que nos hemos vuelto muy visuales a través de las redes sociales, de la televisión, de otra serie de sitios donde la imagen es tan importante, y por eso esta gran portada de Francisca Fe Montoya. Pues mil gracias, Pascual y José, por estar aquí con nosotros y por presentarnos Palabras y Café con Escritores, que esta es una de las lecturas recomendadas. Ya sé que aprovechamos para conocer escritores murcianos que seguramente los que no estamos muy metidos en el mundo de la literatura murciana es una muy buena manera. Bueno, mil gracias. A ti. Gracias a vosotros. Nosotros ya me está diciendo David, te has pasado de tiempo, Maite. Pues es que empezamos a hablar y se me va el tiempo. Palabras y Café con Escritores, Pascual García, en Diego Marín. Más fácil ya, no lo leemos por usted. Y entonces pierde todo el misterio. Volvemos mañana en Canal Güemes. Disfruten el día.